Estudiemos los movimientos de vanguardia y las corrientes novelísticas que se dan a partir de la década de los años 20. Comencemos con las vanguardias o ismos. Nacen en Europa y de ahí se trasladan a América. El desarrollo europeo y consecuentemente americano de las vanguardias se da entre las dos guerras mundiales. ¿Qué buscan las vanguardias? La novedad mediante la ruptura, lo insólito, la originalidad, la provocación. Buscan romper con todo lo establecido, todo lo anterior y empezar de nuevo. De ahí este elemento de rebeldía. Los dos primeros movimientos de vanguardia fueron el expresionismo en Alemania, el futurismo italiano. En el expresionismo hay que decir que tuvo en lo literario poca relevancia, fue más relevante en el cine, en la pintura. El principal poeta expresionista fue el austríaco Georg Trakl. Hay que decir del expresionismo que lo que quería expresar o representar era la subjetividad humana en lo que tiene de irracional, de angustia, de nihilismo vital y de horror y dolor ante la muerte. El futurismo se da, lo dijimos, a partir de Marinetti. El futurista exalta lo bélico, la guerra es para ellos un modo de renovación de la humanidad. También el maquinismo, se sienten atraídos por la fuerza y el dinamismo de la máquina. Quieren retratar la realidad en movimiento, les interesa plasmar el movimiento, suprimir el yo y eliminar la sintaxis. Por tanto, va a haber mucha experimentación sintáctica. El cubismo aparece en Francia con l'Apollinaire. Intentan asociar elementos imposibles de relacionar entre sí y retratar la realidad mediante enfoques simultáneos de percepciones. El cubismo se expresó sobre todo en pintura, pero también lo hizo en literatura. El dadaísmo, que tiene como representante principal a Tristan Tzara, nace en Suiza, es más que un cuerpo artístico, una actitud de rebeldía frente a la sociedad y a lo burgués, una actitud de nihilismo, de violencia y afán de destrucción. El movimiento principal de vanguardia fue el surrealismo, su fundador André Breton, francés. El surrealismo quería crear un hombre nuevo, una cultura nueva, frente a la cultura burguesa que pretendían destruir. Inicialmente se asociaron con el marxismo. Breton fue miembro del Partido Comunista Francés, del cual fue posteriormente expulsado. Y el principal rasgo literario es la escritura automática, mediante la cual quieren expresar los niveles irracionales del subconsciente y las imágenes oníricas relacionadas con el sueño. La escritura automática pretendía eso, liberar el control racional del yo sobre el subconsciente y lo onírico. Estudiemos los movimientos en español de vanguardia. El ultraísmo se desarrolló en dos países, España y Argentina, en esos periodos que ven ahí. Surge primeramente en España y de ahí va a Argentina a través de Borges, que había pasado por España antes de su regreso a Argentina. El ultraísmo no tuvo un cuerpo teórico definido, es más bien un afán de novedad que recogen del futurismo, y también se nutrieron mucho del nihilismo y el afán de ruptura del dadaísmo. Hubo mucha influencia con el creacionismo de Huidobro, porque Huidobro visitó los primeros grupos ultraístas en Madrid. Borges resumió los rasgos del ultraísmo, son esos: reducción de la poesía a metáfora, eliminación de nexos y adjetivos inútiles, abolición del confesionalismo. El creacionismo, lo hemos dicho, tiene a Vicente Huidobro como su fundador. Recogió la influencia en París del cubismo, y aunque Vicente Huidobro era chileno,
Él se había instalado en París y es en París donde se desarrolla sobre todo el creacionismo. Sus principios: no copiar la realidad, eliminar la anécdota, crear el objeto, no representarlo, y crearlo mediante la imagen. Es famoso el lema de Huidobro: poetas, no pinten la rosa, no representen la rosa, sino que créenla. La poesía, por tanto, debe ser constructiva, creadora y no descriptiva. El estridentismo se desarrolló en México con su famoso impulsor Manuel Maples Arce, se alimentó de varios ismos. El libro más famoso de Maples Arce fue Los andamios interiores, en poesía, y sus rasgos: el culto al progreso, la máquina, el cosmopolitismo, lo urbano, la búsqueda de la imagen insólita y la asociación de objetos distantes. Estudiemos ahora las expresiones del realismo novelístico a partir de los años 20, la tercera década del siglo XX. Estudiaremos la novela de la tierra, la novela indigenista y la novela de la Revolución Mexicana. La novela de la tierra, o novela regional, inaugura esta etapa del regionalismo narrativo, también llamada criollismo. Se afirma lo nacional, y esta afirmación de lo nacional tiene que ver con el desengaño frente a la cultura europea que había conducido a la barbarie de la guerra mundial. A lo telúrico, que es el poner en primer plano el paisaje, el medio, la tierra, lo geográfico, lo rural. A lo telúrico unen el realismo, el verismo y el afán de denuncia de las condiciones del hombre en el ámbito rural. Pero a todo esto unieron el cuidado por el estilo, el cuidado expresivo. Fueron buenos estilistas. Los escenarios fueron todos los de América Latina: la selva, el trópico, los llanos, la sierra, la pampa. Estudiamos algunas obras. Las primeras obras fueron Don Segundo Sombra, del argentino Ricardo Guiraldes, publicada en 1926. Narrada en primera persona, el protagonista no es Segundo Sombra, sino un joven gaucho al que él tutoriza, mentoriza, para que se convierta en un gaucho maduro. Es todo un canto a la vida del gaucho. Guiraldes se daba cuenta de que esa vida campesina del gaucho estaba tocando a su fin, y por tanto hay un sentimiento de nostalgia del mundo campesino del gaucho que él quiere rescatar. La vorágine, de 1924, del colombiano José Eustacio Rivera, donde el verdadero personaje es la selva, vista como una devoradora de hombres. La selva es un lugar maligno, es un lugar, ya no es vista como un lugar utópico, bucólico, maravilloso, sino un lugar, como dije, del mal, que se traga a los hombres, que destruye a los hombres, donde además se desarrolla toda una industria maligna, que es la explotación cauchera, que provocó tanto dolor a las tribus indígenas, a las cuales se las esclavizó para reducir a los indígenas a peones caucheros. El protagonista de la selva es un personaje que está en constante huida. Primero huye en su etapa de los llanos y luego persigue a su rival en la etapa selvática. Finalmente se lo traga la selva. Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, es una novela que se desarrolla en el llano, también visto como un lugar bárbaro, sin civilización, sin ley. Esta ausencia de ley está personificada por Bárbara, una mujer maligna, una cacique, una mujer casi diabólica que domina en el llano porque compra a las autoridades de la justicia. Se enfrenta a Santos Luzardo, que llega al llano para civilizarlo, llega con un plan de civilización, pero se da cuenta de que buena parte de la hacienda que él ha heredado ha sido invadida por doña Bárbara, contra la cual se enfrenta y a la cual vence. Es una lucha del bien contra el mal, de la civilización contra la barbarie,
y hay una lejana influencia de la vorágine, porque Bárbara, el personaje femenino, es como la selva una devoradora de hombres. Estudiemos la novela indigenista, Raza de Bronce, la primera novela indigenista que supera la visión bucólica del indio, del indianismo del siglo XIX, pero todavía con ambigüedades, porque hay ciertos elementos todavía sentimentales e idealizadores del indio, junto con una auténtica voluntad de denuncia de las condiciones de injusticia de las comunidades indígenas. Y la segunda obra importante, probablemente una de las mejores obras indigenistas de toda la literatura del siglo XX en América Latina, Huasipungo, de Jorge Icaza, ecuatoriano, 1934, que acentúa el verismo, el realismo y los aspectos sórdidos de esa realidad que se quiere denunciar. Estudiemos ahora la novela de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un proceso complejo de conflictos bélicos entre 1910 y 1927, etapa posterior a la dictadura de Porfirio Díaz. El tema son las guerras de la Revolución Mexicana, con todo lo que tienen de barbarie, crueldad, contradicciones, y supone el abandono de los temas anteriores, el relato costumbrista y el enredo amoroso de tono moralizante. La trama no se adecua a una historia, a un argumento trabado, sino más bien es la presentación de cuadros y escenas bélicas de las distintas facciones que se enfrentan. Los personajes están vistos desde fuera, a través de su conducta y su lenguaje, carecen de ideales, los anima el afán de venganza, de rapiña, y muchas veces no saben por qué luchan ni por quién luchan. Las novelas más importantes de Azuela, Los de Abajo, 1916, la novela que inaugura el ciclo de la novela revolucionaria. Azuela había sido partidario inicial de la revolución, de la cual queda desengañado por toda su secuela de dolor y sufrimiento. Esta desilusión la vuelca sobre su novela, que da una imagen de la revolución negativa, brutal. El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán, tiene una estructura segmentada. Cada capítulo describe la experiencia de la revolución según un protagonista. De él son famosos los retratos de los protagonistas, Pancho Villa, por ejemplo. Fue miembro del Ateneo de la Juventud. Y terminemos con el Ateneo de la Juventud, con el ensayo. Este Ateneo de la Juventud fue un ente promotor de la cultura en México, fundado en 1919. Tuvo varios miembros, los más importantes Enrique González Martínez, Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Pedro Enríquez Ureña. Surgió en vísperas de la Revolución Mexicana y fue un rechazo contra el cientificismo del positivismo. Propugnó una vuelta a la tradición, a lo clásico, al humanismo. Por tanto, es un giro del cientificismo al idealismo y al espiritualismo. Quisieron renovar la cultura y el pensamiento nacional sobre la vuelta a lo clásico, a la tradición clásica y a la tradición local. Enrique González Martínez fue, se suele decir, el último modernista, y se suele citar ese verso de uno de sus poemas: tuerce el cuello al cisne de engañoso plumaje. Recordemos que el cisne era el símbolo modernista que plasmó y consagró Darío en su poema Blasón, y en este verso se ve la ruptura con el modernismo. Alfonso Reyes fue un gran ensayista, un renovador del estilo, cultivó el relato, el teatro, la poesía, y de él destaca el interés por los clásicos griegos y españoles. Y terminamos con José Vasconcelos, famoso por sus obras autobiográficas, sobre todo el Ulises criollo, donde ofrece su visión de la Revolución Mexicana, y en La raza cósmica anticipa una nueva era de la humanidad con una quinta raza que superará las 4 anteriores, pero que es una suma de todas esas razas que él, sobre todo, hace
representar en la raza mestiza.